Te preguntaba, Henry, acerca de la confrontación de clases. ¿Cómo el progresismo asume la lucha de clases? Inevitable, real. Mira, yo creo que en Venezuela más que una lucha de clases, lo que hay es una terrible situación de crisis estructural económica que impacta de manera negativa fundamentalmente a los sectores más pobres, que genera serios desequilibrios sociales. Decía el economista Francisco Faraco en un programa de televisión reciente, en Venezuela no hay socialismo ni capitalismo. Venezuela lo que es un gran bochinche, caos, anarquía, porque no hay una conducción certera, responsable y abierta frente a los problemas del país. Se ha priorizado mucho en lo político y seguimos segregando el tema económico y por ende, generando grandes desigualdades en el orden de lo social que afectan a las grandes mayorías. Yo creo que es el momento de darle cabida a lo económico más allá de los propios intereses partidistas. Esa es la gran preocupación de los venezolanos, el tema económico, por encima de la política. ¿Qué propone Avanzada Progresista? Mira, nosotros creemos en la concertación, en el entendimiento con el sector productivo. No hay en este momento una salida distinta a la rectificación del gobierno para concertar y aperturar con todos los factores de la economía para poder resolver la gran crisis que tenemos por delante. Fíjate si nos vamos a la práctica, Oscar, el problema hoy día de los productos regulados en el mercado. El gobierno apela a la guerra económica. Nosotros apelamos a la improvisación económica. Creemos que el gobierno está desorientado. No tiene certeza en la aplicación de políticas y las anuncia y posteriormente no ocurre nada. Vayamos a ver los anuncios, por ejemplo, sobre el sistema cambiario. No han producido ningún efecto. Por el contrario, vemos una tendencia en alza del dólar frente al bolívar, que afecta terriblemente nuestro signo monetario y que además presiona cada día más los niveles inflacionarios. Sistema de control de precios no existe en la práctica. La inflación erosiona el salario del trabajador y cada día esa situación genera más presiones, repito, en los sectores clase media y en los sectores más humildes de la población. ¿Qué va a ocurrir y qué está ocurriendo con los productos regulados? Hay productos regulados que día a día comienzan a desaparecer del mercado. Las personas que tienen poder adquisitivo para adquirir, a su vez, productos que no están regulados, el precio del dólar, el valor del dólar frente al bolívar presiona cada día más para que se hagan inasequible la adquisición de estos productos. Esto se va a traducir en más colas. La gente se traslada de los productos regulados a los productos no regulados y entonces esto va a generar colas y más colas. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son las decisiones en materia política que generen certidumbre y por ende confianza no solamente en la población, en el consumidor, en los inversionistas, en el sector productivo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la propuesta Nosotros, del la progresismo? propuesta, Porque la oposición tampoco parece tener respuestas. la propuesta del progresismo es una apertura económica concertada con los actores de la producción nacional, fortalecer la producción nacional, generar informaciones que den certeza, derrotar el enemigo de la incertidumbre y poder reactivar el aparato productivo. 90% de los venezolanos está de acuerdo con una concertación entre el sector público y el sector privado. Pero en el modelo económico del progresismo, ¿cuáles son los intereses que prevalecen? ¿Los de las mayorías o los del sector privado? Siempre serán los intereses de la mayoría. En ese sentido, nadie le resta importancia al papel rector del Estado en la economía para que genere el verdadero equilibrio de lo productivo en correspondencia y en justa distribución de los recursos entre lo público y lo privado. Nadie pudiera estar en desacuerdo con eso. Lo que no puedes es arrinconar a las fuerzas productivas del país, no puedes seguir fustigando a la empresa privada,
no puedes de manera reiterada habilitar la amenaza y la persecución porque tenemos una muestra reciente de ello que no funcionó. Hagamos una revisión exhaustiva y objetiva de las expropiaciones en el país, seria, responsable, frente a la realidad que vive hoy Venezuela. Vayamos a ver, Óscar, la situación de la producción en el campo. ¿Qué ocurrió con Agropatria o qué está ocurriendo con Agropatria y qué ocurrió con Agroisleña? ¿Funciona? ¿Funciona o funcionó la empresa o el proceso de expropiación a las empresas de gas? ¿Está funcionando? ¿Están funcionando las plantas procesadoras de alimentos en Venezuela expropiadas por el gobierno? ¿Tenemos cemento en la calle para poder reactivar el aparato productivo a través de la empresa de la construcción? ¿Plantearías la privatización de estas empresas? Plantearía en todo caso la revisión objetiva y responsable y lo que haya que revertir sin ningún complejo hacerlo. 74% de los venezolanos está de acuerdo con un modelo de economía mixta, con participación del Estado, con diversas formas de propiedad y de gestión. Perfecto, absolutamente de acuerdo. ¿Y cuántos empresarios no están pidiendo a gritos sentarse con el gobierno, explorar soluciones por la vía de los consensos para privilegiar la producción nacional? ¿Cuánto pudiera hacer el gobierno en función de hacer operativo de verdad el aparato productivo nacional y poder limitar el efecto de las importaciones, que en fin de cuentas se van a convertir en un ahorro de divisas para el Estado que pudiera redundar en positivo, por ejemplo, en el sector salud? ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con el tema, Óscar, del ajuste del precio del combustible? Conteste estamos todos los venezolanos que en Venezuela, lamentablemente, el precio del combustible es irrisorio. Se regala la gasolina y eso le cuesta al país 10, 12 mil millones de dólares al año. ¿Qué ha ocurrido con esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué crees tú que no se toman decisiones? Temores al costo político. Y si algo está Pero hay afectando... consenso con relación a una economía mixta, con relación a la participación de la empresa Pero privada, respecto al aumento de la gasolina, Pero entre tienes que otras ponderarlo. cosas. No es solamente el subsidio al combustible. Tiene que también reconocer los subsidios que se hacen a otros países y ello debe venir acompañado de otras políticas. Por ejemplo, reconocer y respetar la verdadera autonomía del Banco Central de Venezuela, que igualmente está ocurriendo en la práctica. El gobierno, para cubrir el gasto público, bueno, ha comenzado a imprimir de manera exorbitante billetes en bolívares que presiona la inflación y presiona también el alza del precio del dólar frente al bolívar. Todas estas decisiones inadecuadas, pudiéramos decir improvisadas, fuera del contexto de la realidad del país, mantienen en un estado de incertidumbre a Venezuela, mantienen en una condición de minusvalía a quienes ya son excluidos y tienen serios problemas para poder accesar a los bienes de primera necesidad. Un pobre, por ejemplo, salario mínimo, ¿cómo se compra un par de zapatos? 20.000 bolívares un par de zapatos. ¿Cómo se sustentan los presupuestos de gobernaciones y alcaldías? Ahí hay un costo social. Un costo social terrible. Por eso no se toma la decisión de la gasolina. Pudo hacerlo. No es sensibilizar a la población solamente sobre el efecto que genera el subsidiar el precio del combustible. Son otras decisiones colaterales que generen confianza. ¿Cuáles serían las 3 primeras decisiones de un gobierno progresista? Apertura, entendimiento con el sector productivo nacional, fortalecer la producción nacional, darle verdadero asidero a grandes decisiones que generen certidumbre en la población, un sistema de cambio único en el país, verdadera autonomía del Banco Central de Venezuela, ajustes reales en el precio de combustible y revisión no solamente... ¿Y el impacto social de esas medidas cómo lo...? Pero es que el impacto social pudiera ponderarse en la misma medida en que esos recursos estén destinados, los recursos que le sirvan al gobierno producto de las decisiones que va a tomar,
estén destinados precisamente a los sectores que más lo requieren, el sector salud, el sector farmacéutico, el sector alimentos, pero sin la política algunas veces desmedida, partidista, producto de los complejos políticos y de los escenarios electorales. ¿Es el progresismo una tercera vía? ¿Cómo se desarrolla una tercera vía en una sociedad tan polarizada? ¿No es acaso algo muy ambiguo? Pero la respuesta me la das cuando regresemos a los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos.